Bueno, este paper se hablará sobre las diferencias relativas entre los análisis de respuesta de sitio no lineal y equivalente lineal. Este estudio investigó las condiciones de las dos funciones y las diferencias relativas en el espectro de aceleraciones y las amplitudes de Fourier. Un análisis de respuesta de sitio simula la respuesta no lineal del suelo utilizando las propiedades invariables del suelo para deformaciones promedio. Los análisis no lineales en el dominio del tiempo ajustan las propiedades del suelo en cada paso de tiempo y movimientos fuertes del terreno. Los análisis no lineales son más rigurosos y exigentes computacionalmente que los equivalentes. Las estimaciones divergentes de amplificación en el sitio son importantes debido a sus ventajas y desventajas. Stewart menciona que entre ambos métodos coinciden para suelos rígidos y movimientos débiles, pero divergen en movimientos fuertes y suelos blandos. Kramer y Paulsen recomendaron deformaciones por corte menores al 1%, pero en lo no lineal es preferible utilizar mayores diferencias. Asamaki propuso relaciones empíricas para prever las diferencias entre estos métodos y Kaklamanos y Salacoris identificaron umbrales específicos para utilizar los no lineales sobre los equivalentes, basados en las deformaciones máximas por corte. Mm, Una vez se recopilaron los registros de movimiento fuertes del suelo y perfiles de velocidad, este estudio seleccionó movimientos que resultasen en rangos de formación por cortes similares. Se utilizaron 145 registros de la base de datos NGA West 2 de terremotos con magnitudes entre 4.0 y 7.6. Los datos de los perfiles de velocidades incluyeron 24 sitios, principalmente en California y uno en Kobe, en Japón. Además, se seleccionaron 176 movimientos en suelo rocoso para la región centro-oeste de los Estados Unidos. En este caso lo llaman SIUS, abarcando una amplia gama de frecuencias de filtro entre 0.1 Hz hasta 70 Hz. Estos movimientos incluyen registros reales y registros del oeste de los Estados Unidos, ajustados espectralmente. Cubren terremotos con magnitudes entre 4.6 y 7.6, y las distancias de ruptura van entre 0 kilómetros hasta los 199 kilómetros, con valores de aceleración espectral que varían entre 0.018 G y 3.64 G. Además, se utilizan perfiles de velocidad de corte representativos de las condiciones del suelo en la cuenca de Mississippi para modelar condiciones dinámicas en el suelo en Sioux. Además, cabe resaltar que se realizaron simulaciones de respuesta en el sitio 1D utilizando el programa Deep Soil eh, para la región este y la región centro de Estados Unidos. Se llevaron a cabo un total de 6.960 análisis con 145 movimientos, 24 perfiles de velocidad de corte, dos métodos de análisis que serían el equivalente lineal y el no lineal. También se emplearon curvas de reducción de módulo de amortiguamiento de Tarandelli, siguiendo las recomendaciones previas, parámetros como el esfuerzo vertical efectivo, coeficiente de presión terrestre, índice de plasticidad y otros fueron asumidos debido a la falta de información específica del sitio. Para representar la roca madre se utilizó un modelo semielástico con velocidades de onda sísmica de 800 metros por segundo para W y US, que sería la zona oeste, y de 3.000 metros sobre segundos para SIUS. Se asumió un coeficiente de amortiguamiento del 1% para la roca madre en ambos casos. Los movimientos de entrada consistieron en mediciones o simulaciones de movimientos en afloramiento rocoso. Las condiciones de la roca madre se muestran en los perfiles sísmicos. Los análisis equivalente lineal y no lineal se realizaron utilizando soluciones para la propagación de ondas corporales a través de un medio viscoelástico para la respuesta dinámica de sistemas de múltiples grados de libertad. Los modelos constitutivos del suelo no lineal se calibraron utilizando propiedades del suelo, de roca y similares usadas en los análisis. Se emplearon dos modelos constitutivos en Deep Soil, el hiperbólico dependiente de la presión y el cuadrático hiperbólico general, con el último como principal modelo de estudio.
Las propiedades del modelo no lineal se ajustaron para adaptarse a las curvas objetivo utilizando un procedimiento de factor de reducción en los resultados del análisis. Se puede comparar mostrando pequeñas diferencias, principalmente en altas frecuencias. Se presentan ejemplos de espectros calculados donde se observan diferencias más notables en frecuencias superiores a 8 Hz. Estos resultados sugieren que las recomendaciones derivadas de este estudio pueden ser aplicados con otros códigos de análisis en respuestas no lineales. Las altas frecuencias muestran sobreamortiguamiento en el equivalente lineal y menor amplificación en no lineal. Eh, Debido a la incoherencia de la fase del movimiento del suelo, se observan similitudes para movimientos de entrada más débiles, pero diferentes en frecuencias altas con movimientos más fuertes. En la frecuencia resonante de 0.63 Hz, el no lineal muestra una amplificación mayor. Las diferencias también se reflejan en los espectros de amplitud de Fourier, donde se sobreestima las respuestas resonantes debido a la modelización invariante en el tiempo. Esta sección se analiza con con diferencias relativas entre los resultados de los análisis, utilizando un total de 13.296 análisis. Se calcularon las razones SAEL sobre SANL y FAEL sobre FANL. Para todas las combinaciones de perfiles y movimientos de entrada, se investigaron las dolencias de estas razones para varias medidas de entrada. Se investigaron las tendencias de estas razones para la intensidad de movimiento del suelo y parámetros del sitio como el PGA-in, el PGV-in y el VS30. Se encontró que el índice deformante por la cortante correlaciona muy fuertemente con las diferencias relativas entre las respuestas. Se puede estimar que ante las simulaciones, la deformante de cortante máxica en el perfil del suelo dio aproximadamente un BS30. Como recomendaciones, se puede decir que son aplicables para frecuencias de menores a 5 Hz. Las aceleraciones espectrales para menores a 10 Hz en las amplitudes de Fourier. Se debe considerar un mayor peso para las amplificaciones del sitio derivadas en los métodos no lineal y mayores en el umbral propuesto dependiendo del rango de frecuencia de interés. En conclusión, este estudio compara la respuesta del sitio utilizando simulaciones con perfiles de movimiento representativos de diversas regiones de los Estados Unidos. Las diferencias se expresan mediante ratios de aceleración espectrales y amplitudes de Fourier. Se encontró que el índice de formaciones correlaciona fuertemente con las diferencias entre el equivalente lineal y el no lineal. A frecuencias más altas, mayores a 5 Hz, las diferencias entre ellos ocurren a tensiones muy bajas. Cerca de la frecuencia de resonancia del sitio, produce respuestas más resonantes, mientras que a altas frecuencias, el equivalente lineal muestra un sobreamortiguamiento. Se proponen valores del cortante dependientes de la frecuencia como umbrales para identificar condiciones donde la diferencia entre el equivalente lineal y no lineal son significativas. Los análisis actuales pueden no distinguir componentes de alta frecuencia del movimiento del suelo. Muchas gracias.